Muchas gracias de nuevo a Medicontour por su compromiso con la formación rigurosa, basada en evidencia. Muchísimas gracias a Javier, a Filomena, que va a estar dentro de muy poquito con nosotros, trabajando en tanto el programa como en las posibles preguntas que podamos hacerle a los ponentes. Muchísimas gracias, desde luego, a los ponentes por el esfuerzo tan brutal de intentar resumir preguntas que hemos considerado en solo 5 minutos. Le avisaremos un minutito antes para que sean del conocimiento de que estamos acabando. Y la idea era generar una serie de preguntas pico muy concretas en cuestión de los temas más controvertidos que en el último año hayamos podido tener acerca de las lentes de alta tecnología. Entonces, sin distar mucho más y aprovechando los tiempos que tenemos, vamos a empezar con lentes trifocales, iremos a la EDOF y monoEDOF o monofocal plus o monofocal de foco extendido y terminaremos con las lentes add-on. Entonces, dentro de las lentes trifocales, lo que hemos intentado también es que los ponentes sean autores de artículos científicos publicados en Journal Peer Review o expertos de reconocido prestigio en cada una de la área. La primera pregunta que creíamos que podía tener interés en el área de las lentes trifocales era si era viable la trifocalidad en el emétrope Previta sin catarata, y a propósito de una publicación al respecto en el que como último autor salía el doctor Alfonso Arias, quisimos tenerlo con nosotros para que nos contara lo que resumía ese paper. Muchas gracias, Alfonso, por estar con nosotros. ¿Me ponen las diapositivas, por favor? Bueno, gracias a Medicontour, gracias al doctor Mendicute y a Joaquín Fernández por la invitación. Y paso a responder o intentar responder la pregunta esta. Estos son mis posibles conflictos de interés que no se ven afectados en esta presentación. Y cuando nosotros hablamos de cirugía de cristalino en emétropes, tenemos unas cuestiones. Primero, en la presbicia sabemos que el cristalino, entre comillas, ya no está normal. Es una técnica quirúrgica con la que tenemos una amplia experiencia, los resultados ya los conocemos tanto desde el punto de vista de satisfacción como de la funcionalidad, y es una indicación clara en catarata y cirugía refractiva a partir de los 50 años. El problema es que en los pacientes presbitas emétropes sigue siendo un tema controvertido por los términos de seguridad, efectividad y predictibilidad. Y además hay escasa evidencia científica publicada. Estas son las publicaciones que he encontrado haciendo la búsqueda. Si nos vamos a los antecedentes, la primera es del doctor Alfonso y el grupo del Instituto Fernández Vega, donde presentan los resultados de satisfacción en cirugía de presbitas emétropes con la lente Restor. Si vemos los índices de seguridad y de eficacia, tanto para la distancia de lejos como la de cercana, son satisfactorios, por encima de 1. La refracción final se consigue en todos los pacientes un resultado de metropía y los resultados parecen evidentes el hecho de que haya un porcentaje de pacientes que necesitan gafas para visión intermedia, puesto que es una lente bifocal. El cuestionario de satisfacción es satisfactorio, por encima de 8 en el score, y la presencia de halo Ziegler en este estudio pues, aparece refrendado como se esperaba con este tipo de lente intraocular. El otro estudio que hay es un estudio con un número de pacientes más grande, con 220 pacientes, y en los que se utiliza también una lente bifocal, la lente plus, y donde vemos, M plus, y donde vemos que en 8 ojos se produce pérdida de 2 líneas de visión, pero son pérdidas recuperables. Una es por una opacidad de cápsula posterior, 5 casos fueron porque se bajó la agudeza visual, que era muy buena en el principio sin motivo aparente, y las complicaciones, realmente las únicas que tuvieron una significación importante fue el edema macular cistoide, y los otros fueron, desde el punto de vista, solamente transitorios. Y se fue necesario corregir un defecto refractivo en 19%. Cuestionario de satisfacción también es satisfactorio, y llama la atención que hay diferencia entre el mismo grupo, entre los pacientes emétropes y un estudio previo que había en amétropes, y posiblemente sea porque los emétropes no tienen idea de lo que son los halos y es la primera vez que lo han visto, puesto que nunca han utilizado ni lentes, ni gafas, ni lentes de contacto. Y el último estudio es un estudio multicéntrico que se ha realizado recopilando los datos de 22 centros de la Clínica Baviera, en los que se han operado un grupo de pacientes de forma unilateral y otro bilateral.
Si nosotros vemos los cambios que ha habido en la agudeza visual, tanto en corregido como no corregido, vemos que realmente los datos son satisfactorios. Solamente hubo 2 pacientes en los que existió una complicación, que fue un paciente con una membrana epirretiniana y un paciente que tuvo un desprendimiento de vítreo posterior con un vítreo fibrilar, que sí que en determinados momentos de la exploración afectaba la visión y se consideró la peor situación que tenía en cuanto a visión. Pero si analizamos lo de predictibilidad, seguridad y eficacia, que era lo que decíamos, en los 2 grupos la predictibilidad fue alta, por encima de un 95% en un más menos 0,50. Desde el punto de vista de seguridad, en los 2 grupos también estábamos por encima del 1, y en el índice de eficacia en 0,98 en el unilateral y 0,99 en el bilateral. Fue necesario en un 13 y un 13% la necesidad de bioptics, y podemos decir que la independencia de gafas se consiguió en el grupo de la bilateralidad en todos los ojos, y en el grupo de la unilateralidad un 6% precisó gafas para intermedia y un 2% para intermedia y un 6% gafas de cerca. El cuestionario de satisfacción también fue con unos niveles buenos de percepción por parte de los pacientes, y en las conclusiones podemos decir que la cirugía de presbicia en los pacientes hemétropes con lente trifocal es segura, eficaz y predecible de acuerdo a estos datos. El implante bilateral ofrece mejores resultados funcionales que el unilateral, y las limitaciones del estudio es que es un estudio retrospectivo con datos obtenidos de diferentes centros, diferentes cirujanos y diferentes optometristas, pero con un protocolo único, y es verdad que solo se han podido incluir aquellos pacientes que tuvieron un tiempo de seguimiento suficiente. Como contestación a la pregunta, ¿es posible o es viable la trifocalidad? Las ventajas de esta técnica es que actúa sobre la causa de la presbicia, es una solución definitiva, a diferencia de otras que hay. La evidencia dice que la cirugía de la presbicia en hemétropes es segura, eficaz y predecible, y consigue buenos resultados funcionales y de satisfacción. Las desventajas es que es un proceso irreversible y que hay un riesgo claro, aunque es muy poco frecuente, de posibilidad de poner en peligro la visión por las complicaciones. La clave en estos casos es la necesidad, la motivación y las expectativas de los pacientes, porque no es lo mismo operar un paciente hemétrope presbita que un paciente que vaya a tener cualquier defecto de refracción. Respondiendo a esta pregunta, yo creo que con los datos de la experiencia que tenemos ahora sí que es viable este tipo de cirugía. Muchas gracias. Sí, gracias, Alfonso. Bueno, está claro que puede ser una alternativa. Tal vez en los resultados refractivos se obtienen buenos resultados refractivos. La satisfacción, yo creo que no es tan importante qué porcentaje de población, sino los que están insatisfechos, qué nivel de insatisfacción. Tal vez deberíamos profundizar en eso. Pero no quería hacerte esa pregunta. A ver, tengo 55 años, bueno, no os riáis, tengo 55 años. Y como alternativa refractiva, si quiero corregirme presbicia, ¿qué me plantearías? ¿Una lente multifocal en un ojo, un procedimiento refractivo de presbicia sobre córnea o alguno de los implantes intraestromales, aunque últimamente están un poco en entredicho, incluido la Q-Focus? Bueno, estoy muy motivado. Vale, la pregunta sería, ¿tienes un ojo sano, no tengo problemas de lágrima, eres hemétrope? Yo lo único que necesitaría saber es cuál es el grado de hartazgo de gafas que tienes a tu edad, porque es lo que me va a decir en qué situaciones o en qué porcentaje de situaciones tú te encuentras incómodo. Si el grado de hartazgo de gafa es suficiente para poder plantear la indicación, yo creo que en estos momentos, con 55 años de edad, la experiencia que tengo con procedimientos corneales no va a resolver el problema más que de forma muy puntual, y a lo largo del tiempo se va a perder, y te plantearía una solución permanente, vamos a decir así, con una lente intraocular. Con tu edad, con un ojo sano y con estas síndrome hemétrope, una lente trifocal. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, otro de los grandes temas controvertidos y no saber la viabilidad que puede tener es la trifocalidad tras cirugía refractiva láser corneal. La autora de una trilogía que parte del Grupo Baviera, ha publicado ya algún paper al respecto, es la doctora Rosario Cobo, en la que tenemos el gran lujo de contar con ella. Rosario, cuando quiera. Muchas gracias, Joaquín, Javier, Medicontour, por la invitación. Bien, pues Joaquín me pidió que contara rápidamente
Pues la experiencia de Clínica Baviera, llevamos años investigando los resultados de lentes multifocales después de ojos operados de cirugía refractiva, y todo esto pues ha culminado en este año con 3 artículos. El primero, comparamos los resultados de lentes trifocales comparándoles córneas ablacionadas de miopía contra córneas ablacionadas de hipermetropía. En el segundo estudio lo que hemos hecho es buscar factores asociados a un peor pronóstico, en busca de un marcador con especial hincapié en las aberraciones y fundamentalmente el valor de la aberración esférica para desechar o no un implante de lente multifocal después de cirugía refractiva. Y el tercero, hemos analizado pacientes retoques después de la lensectomía trifocal, es decir, un bioptics, comparando los ojos con ablaciones corneales primarias miópicas contra hipermetrópicas. Voy a resumirlo rápidamente y llegar un poco a las conclusiones de los 3 artículos. Bueno, todos conocemos el problema de enfrentar una córnea ablacionada a una lente con una óptica compleja como la multifocal. Quizá lo que más nos preocupe es la interacción entre las aberraciones corneales y lenticulares, con riesgo incluso de perder líneas de agudeza visual corregida. También un posible defecto residual poslensectomía que nos obligara a un tercer procedimiento corneal sobre una córnea previamente ablacionada, y todo eso en un paciente altamente exigente. La mayor parte de las lentes tenían una aberración esférica negativa, y la hipótesis más aceptada es que estas lentes harían un mejor match con una ablación miópica porque se compensarían en aberraciones esféricas, mientras que contra una córnea hiperprolata pues sumaríamos aberración esférica al dioptrio ocular. Si nos vamos a la literatura, pues la ayuda es poca. Quizá los pioneros en esto fue el grupo del doctor Alfonso. Ya en el año 2008-2009 publicaron una serie de 4 artículos con lentes bifocales de la época. Hay un vacío realmente en las guías que nos indican si debemos poner una lente multifocal. Hay un artículo que vale la pena, un artículo de revisión del año pasado, donde se aportan unos valores de corte para ciertos parámetros que nos podrían orientar a decidir o no implantar una multifocal. Lo que pasa es que la mayor parte de los autores reconocen que estos datos están sacados de literatura no revisada por pares. Realmente hay un vacío y un trabajo por hacer en este sentido. Así que, bueno, pues el primer estudio, aquí tenemos pues las 2 muestras, es una muestra significativa, 868 ojos, y comparamos los pacientes que vienen de una ablación miópica o hipermetrópica para ver cómo funcionan las lentes trifocales. El primer resultado es que los mejores resultados visuales los tenemos tras LASIK miópico, mejor que tras LASIK hipermetrópico, medidos en agudeza visual corregida, y mejor predictibilidad en los ojos que vienen de LASIK hipermetrópico. En cuanto a la seguridad del procedimiento, el grupo que viene de la ablación hipermetrópica pierde un 21% de líneas de agudeza visual corregida frente a un 12% del grupo miópico, y cuando estratificamos por magnitud de ablación, vemos que el grupo mayor de más 3 dioptrías de ablación consigue la mayor pérdida de visión. También vimos un dato curioso que tenían los ojos que venían de la hipermetropía mayor índice de capsulotomías YAG. Esos serían los primeros resultados del primer estudio. En el segundo estudio cogimos ojos que habían perdido líneas de agudeza visual y los comparamos, que le llamamos ojos fallidos, y los comparamos con ojos exitosos que no habían perdido líneas o incluso ganado. Aquí tenemos los datos de la pérdida, tanto de lejos como de cerca, y buscamos los factores que habían relacionado con el peor pronóstico. Y vemos realmente que el grupo de fallido lo que tenía era, cuando miramos las aberraciones, una Z40 más negativa o menos positiva que en el grupo de ojos exitosos. Y en el tercer estudio, cuando valoramos los bioptics, comparamos pacientes que han venido de una ablación corneal primaria miópica e hipermetrópica. Aquí hacemos realmente un triple procedimiento, córnea, lensectomía y córnea otra vez. Pues vemos que el resultado son buenos resultados visuales en ambos grupos, mejores en los láseres que vienen después de la ablación miópica. Aquí tenemos la ablación que le hemos hecho en el retoque poslensectomía, que es un equivalente esférico miópico, tanto en los que vienen de ablación miópica e hipermetrópica, y tenemos mejores resultados cuando reablacionamos una córnea miópica que hipermetrópica, pero sin diferencias importantes en cuanto a los índices de seguridad y eficacia, y también aquí tenemos parámetros de calidad percibida por el paciente en que no encontramos diferencias. Bien, pues estas serían las limitaciones del estudio, y bueno, como conclusiones,
Los ojos que vienen con ablaciones hipermetrópicas previas consiguen peores resultados visuales relacionados con la magnitud de la ablación, fundamentalmente en el rango de +3, precisando un mayor número de capsulotomías YAG. Sin embargo, consiguieron buenos resultados refractivos. Sin embargo, los ojos que vienen de ablaciones miópicas, peor predictibilidad, con un shift miópico relacionado con la magnitud de la ablación, precisando un mayor retoque post-lesentomía. Y luego, sin embargo, el dato curioso es que consiguieron muy buenos resultados visuales, incluso en ablaciones miópicas altas. En cuanto esto se tiene coherencia con los resultados de los estudios de aberraciones, en los que vemos que la ablación hipermetrópica y la aberración esférica es más negativa, son factores relacionados con la pérdida de visión. Aquí no encontramos problemas ni con el cilindro corregido, ni con los comas, ni con la aberración de alto orden. Y el retoque después de la lensectomía trifocal es factible, y como respuesta a la pregunta inicial, la lensectomía trifocal en ojos con cirugía refractiva sí que es viable, en ojos con ablaciones leves, moderadas, miópicas, hipermetrópicas, y también es viable un retoque post-lensectomía, y que debe tener en cuenta y mirarse la aberración esférica cuando vamos a elegir una lente después de una cirugía refractiva. Eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias. Bueno, a Alfonso le he mentido un poquito. Tengo un poco más de 55 años, pero me hice un láser miópico hace años. Estoy en métrope -1. Solo uso una gafa de cerca, sí, cuando tengo que estudiar o trabajar. ¿Qué me aconsejas? ¿Que me opere con una trifocal? ¿Tienes en un ojo un -1? Sí, sí. Bueno, es una decisión que tomé después de un LASIK refractivo. Bien, si tienes todavía una monovisión con esta edad, a lo mejor todavía no serías candidata a una trifocal. Me ves joven, me ves joven. Te veo joven, sí, sí. Realmente con esto seguro que todavía puedes hacer muchísimas cosas y una independencia de la gafa muy alta en las 3 distancias. Muy bien, Charo. Sí, pero quería hacer una segunda pregunta. En relación con el segundo estudio, hablas que esta es la seria. La pregunta es seria. En relación con las aberraciones esféricas, que sí que influyen en los resultados visuales, pero no tanto el coma y las aberraciones de alto orden, ¿no? Sí. ¿Alguna explicación para esto? Sí, la verdad es que eso nos sorprendió, pero claro, es que realmente cuando vimos los pacientes que operamos, realmente de entrada estamos descartando las ablaciones patológicas, descentramientos, ni qué decir una sospecha de ectasia corneal, con lo cual hemos incluido en el estudio pacientes con ópticas y con bajo aberración de alto orden y bajo coma, con lo cual no encontramos, tanto en el grupo exitoso como en el grupo fallido, no teníamos diferencias estadísticamente significativas, lo cual no quiere decir que tengamos que descartar un coma o una aberración de alto orden como un factor. Lo que pasa es que en la muestra nuestra no había pacientes con aberraciones de alto orden. Bien, muchas gracias. Un segundo, Charo, una pregunta muy cortita de Pepe. No, el estudio no valoró, se supone, el fondo de ojo del paciente. Claro, no, efectivamente. Efectivamente, yo te he escuchado esta mañana. Realmente nosotros hemos dejado las lentes bifocales, ya no las utilizamos desde hace muchísimo tiempo y tampoco hemos mirado la inclinación macular como tú expones en tu estudio. A nosotros nos ha ido bien, incluso en el comparativo de miopías altas y bajas, a diferencia de los hipermétropes, que el corte en +3 nos había diferencias entre la pérdida de líneas de visión, los miopes altos y bajos no tenían. Es decir, que con las conclusiones de nuestro estudio es que sí podemos poner lentes trifocales en ablaciones miópicas altas. Siempre que la óptica de la topografía y la calidad de la topografía y la aberración de alto orden sean correctas. Muy bien, Charo, absolutamente espectacular, muchas gracias. Yo creo que nos estamos divirtiendo mucho con estos simposios que estamos aprovechando de gente friki para friki. Siguiendo con otro friki, queríamos saber, en pacientes jóvenes que tienen buena calidad visual, si pudiera a veces empeorar el implante de lente trifocal y multifocal, y cuáles podían ser los puntos de corte para saber si vamos a implantar lentes trifocales, cuándo se perdería sensibilidad al contraste y cuándo se generaría disfotopsia si se implantan lentes trifocales. Jorge, ¿qué te parece? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Y, como bien ha dicho Joaquín, voy a hablar sobre los cut-offs para no generar pérdida de sensibilidad al contraste ni disfotopsias con lentes trifocales. No tengo ningún interés comercial en ninguno de los dispositivos que menciono y, como podemos ver, pues en el siglo XIX, en el siglo XX, hemos tomado las decisiones en la cirugía del cristalino en base a agudeza visual fundamentalmente y a la clasificación LOX3 a partir del año 1993. La vida ha cambiado mucho en estos siglos y a día de hoy tenemos unos dispositivos que nos pueden ayudar
en esta toma de decisiones en la cirugía del cristalino. Y vamos a comentar un poco cómo va cambiando la calidad visual y las disfotopsias también según evoluciona un cristalino en un paciente sano. Con la disfunción del cristalino vamos a perder la acomodación, va a aparecer la presbicia y también va a haber un aumento de las aberraciones de alto orden, una pérdida de sensibilidad al contraste, y estos pacientes también van a presentar unas disfotopsias previas a la intervención. Se han descrito variables objetivas, especialmente para cirugía de catarata, para indicar la intervención como puntos de corte, y también en este artículo se mencionan posibles puntos de corte para la insectomía refractiva. Dentro de las disfotopsias vamos a tener las disfotopsias negativas, las disfotopsias positivas, que es en las que nos vamos a centrar hoy, y los fenómenos fóticos. Los fenómenos fóticos van a ser aquellos que vamos a tener con estas lentes trifocales, pero lo que le va a importar al final al paciente va a ser si eso le molesta o le afecta en las actividades de la vida diaria, en lo que consideraríamos que es una disfotopsia. La evaluación de las disfotopsias la podemos realizar por múltiples cuestionarios, la mayoría de ellos no están validados, y en algunos, como puede ser el de Quality of Vision Questionnaire, pues no va a ser el único ítem que tengamos en cuenta, por lo que para medir este resultado no puede ser del todo útil. Los fenómenos fóticos los vamos a poder medir por psicometría, por respuesta reportada por el paciente, o también psicofísica, con índices de distorsión de la luz u otros que hay, a través de alómetros. Y como podemos ver en este trabajo del grupo de QVision, van a tener estos pacientes preoperatoriamente ya unas disfotopsias moderadamente severas en un porcentaje por encima del 20%, y vamos a obtener unos puntos de corte a partir de un índice de distorsión luminosa mayor del 15,2%, que va a generar una respuesta moderadamente molesta en estos pacientes. ¿Cómo podemos reducir estos fenómenos fóticos? Bueno, pues la lente Liberty, por ejemplo, lo que implementa son 7 anillos, reduciendo lo que es el halo en condiciones de visión nocturna, y va a maximizar el rendimiento de la lente en intermedia y cerca en condiciones de lectura con unas pupilas más pequeñas, como podemos ver aquí en la gráfica. En cuanto a los resultados con el alómetro de MGM, en el grupo de Liberty a 3 meses presenta un Light Dispersion Index de 15,9%, similar al publicado, por ejemplo, con una lente monofocal por Brito, aunque aquí habría que tener en cuenta que estos resultados son posteriores a la corrección de un posible defecto residual. ¿Cómo van a evolucionar los fenómenos fóticos con esta lente? En la publicación a 5 años, el glare aparece hasta en un 44% y los halos en un 60%, que se van a reducir hasta el 37% y el 1% al año. En cuanto a la sensibilidad al contraste, en la disfunción del cristalino, digamos, comparándolo con la clasificación LOX3, a partir del grado 1 de catarata vamos a tener unos indicadores similares a la media de estas lentes trifocales que vemos en la gráfica, y utilizando estos puntos de corte podríamos tener como referencia estos valores en cuanto a toma de decisión de la cirugía y reducir el riesgo de la pérdida de calidad visual en estos pacientes. Como conclusiones, en cuanto al restablecimiento de la sensibilidad al contraste, podríamos tener estos puntos de corte con una edad por encima de 62 años, un OSI por encima de 1,25, un DLI inferior a 7,67 o la densitometría con cámara Sinflu superior a 1. En cambio, en cuanto a los fenómenos fóticos, los puntos de corte van a tener que ser un poquito más restrictivos, y el LDI por encima de 15,20 se correspondería con un OSI superior a 2,8, un DLI inferior a 7,6 y una densidad superior a 2 con el Pentacam. Esta sería la bibliografía en la que me he basado para realizar la charla. Y por último, pues, lo ideal sería poder tener criterios objetivos a la hora de tomar la decisión en estos pacientes para evitar una insatisfacción, podernos poner en la situación que va a tener el paciente después de la cirugía, manejar así sus expectativas de una forma más real, y luego también el desarrollo de herramientas para que una vez que tenemos estas insatisfacciones que puedan entrenar neuroadaptación u otros ejercicios para mejorar estos síntomas. Muchas gracias. Jorge, desde el punto de vista práctico, ¿qué aspectos de la valoración preoperatoria me tienen que llamar la atención para intuir que ese paciente vaya a tener fenómenos fóticos, y qué interés tienen los cuestionarios de personalidad para saber la tolerancia que pueden tener a estos fenómenos si suceden? Pues fundamentalmente pues, las aberraciones que pueda tener el paciente, pupila, y en cuanto a las personalidades, pues ahí sí que es verdad que los estudios que hay
no hay, digamos, una congruencia en todos los resultados. O sea, no habría unas personalidades más allá de lo que puedas identificar de una forma subjetiva, que tenga unas expectativas irreales de lo que le puede aportar la lente. ¿Y rechazarías a algún paciente por un cuestionario de personalidad, pensando que puede tener fenómenos disfotóxicos y para los que vaya a ser poco tolerante? ¿O le bajarías las expectativas y le operarías? Probablemente lo tendría en cuenta de cara a ser pues más prudente a la hora de realizar la cirugía. Pero, bueno, o sea, no intentaría rebajar las expectativas para operarle. Bien, no. La cirugía no. la vas a hacer bien, pero el posoperatorio es probable que no fuera bien. Gracias. Muy bien, Jorge. Muchísimas gracias por la presentación. Importante. Al principio habéis tenido un código QR, al final lo volveréis a tener, con la selección de cada uno de los ponentes de los 5 mejores papers publicados en torno a ese tema para ampliar, si queréis, en algún tema en concreto. Seguidamente, el doctor Ruiz Mesa nos va a poner al día de las nuevas tecnologías que nos podrían evaluar las demandas visuales que puede tener el paciente que vayamos a implantar y también su tolerancia a las disfotosias. Muchas gracias, Ramón. Gracias a ti, Joaquín, gracias, Javier, por vuestra amable invitación y, por supuesto, a Medicontour por la organización de este curso y hacernos participar. Bien, efectivamente, se trataba de ver qué nuevas tecnologías nos podrán ayudar en evaluar las demandas visuales y la tolerancia a la disfotosia. Sabéis que, bueno, el término disfotosia, todos lo conocemos, fue acuñado ya hace más de 20 años por Tester. David Young clasificó la disfotosia en 2 tipos, bien frecuentes y definidas, como son las positivas y las negativas. Las positivas son las que habitualmente hablamos cuando el paciente nos refiere los destellos, deslumbramiento, los halos, lo habitual prácticamente en cualquier diseño multifocal o en casi todos los diseños multifocales. Y la disfotosia negativa se manifiesta, como veis en la diapositiva de arriba a la derecha, como un área oscura no deseada dentro del campo visual del paciente, que nos refiere que se tiene que poner la mano en el lateral para que desaparezca y que llegue a ser bastante problemática y molesta en el día a día. La evaluación in vitro de lentes, análisis de software, se pueden realizar la determinación de dicha disfotosia mediante trazado de rayos utilizando un software de CMAX para determinar las disfotosias formadas por el borde de una lente. Por tal, ya estamos anticipándonos que son muy importantes a la hora de prevenir disfotosia a la hora de elección del modelo de la lente. En el banco óptico hay un buen acuerdo entre la medida objetiva del banco óptico con la percepción de disfotosias que después se miden de forma subjetiva con la lente de alta tecnología. En la evaluación ya estamos hablando in vivo de la lente de alta tecnología, podemos utilizar halometría. Habitualmente nosotros trabajamos con el Aston Halometer y el halo de nuestra universidad, la de Joaquín y mía, Universidad de Granada. Es un software disponible a través de su página web. Sabéis que tiene un punto central de fijación y después unos puntos periféricos alternantes para determinar el tamaño del halo. Y todos los parámetros se pueden controlar y manejar. En el halómetro de Aston, la presentación de estos tipos van alrededor de una fuente de luz, pero lo que está claro es que no hay ningún método estandarizado para medir el tamaño del halo. Después encontramos el test de efectos fóticos. Son simuladores que reproducen el tamaño y la intensidad del glare y el halo, y también de los Starbat, y moviendo las barras deslizantes vamos cambiando las imágenes. Cada imagen se reproduce y se convierte en valores numéricos y se muestran en la parte inferior de la pantalla, como estáis viendo. El paciente lo que hace es ajustar esos parámetros del test para comparar con la imagen de lo que está viendo. Punto de luz sobre círculo graduado. La cacareada tema del ángulo alfa y el ángulo kappa, ya hemos dicho repetidas veces ángulo kappa, se está hablando de tomógrafo de la cuerda Mu, que son ángulos que van a disminuir después de la cirugía, y el ángulo alfa, que no hay nada absolutamente claro a nivel de publicaciones. Sí es verdad que tenemos que intentar evitar, en caso de que tenga un ángulo alfa bastante alto, el implante al menos de lentes con diseño difractivo. También, siguiendo con la evaluación in vivo de las lentes de alta tecnología, la perimetría cinética Goldmann nos va a ofrecer un dispositivo para descartar las disfotosias negativas. Estos campos visuales suelen ser normales en pacientes con disfotosias, pero nos proporcionan el Goldmann 900 una perimetría cinética semiautomática y estática del campo completo, y en ello vamos a encontrar esos escotomas en disfotosias negativas que difieren como otro defecto del campo visual, incluidos los que van asociados con el desprendimiento retina o el glaucoma. Sabemos de sobra también, por estudios con resonancia magnética, la comparación que hay en los efectos fóticos frente a los pacientes sin efectos fóticos. Los pacientes con más síntomas de disfotosia aumentan un aumento significativo de la actividad en varias regiones de los lóbulos, así como las activaciones del giro cingulado y el núcleo caudado. Esta es la bibliografía que, como ya ha dicho Joaquín, pues nos hemos apoyado para realizar esta charla. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Ramón.
Igual, hombre, las mismas preguntas que a Jorge, pero también quería incidir un poco en relación con la posibilidad de simular, sobre todo en la disectomía refractiva en cristalino transparente, la posibilidad de con simuladores hacerles ver los fenómenos disfotópsicos que pueden tener con una lente en concreto. ¿Existen simuladores en este sentido? En este terreno, hasta ahora que yo sepa, no hay como para hacer bastante símil la situación que se va a encontrar en ambientes de baja luz o ambientes de refracción, lo que obviamente sí se puede determinar previamente con otro paciente que lo vea, pero predecir como tal una imagen o un escenario como el que se va a encontrar. No el escenario que se va a encontrar, pero en el que supuestamente se puede encontrar, ¿no? Sería lo ideal, por supuesto. Sí, lo que pasa es que ahí tampoco la neuroadaptación no se puede explorar. Exactamente. ¿No? Es una primera impresión que puede ser... De forma instantánea, claro. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias, Ramón, por la presentación. Bueno, seguidamente, cuando tenemos lentes trifocales, sabemos que una de las causas por las que se nos puede caer el rendimiento visual, toda la curva de desenfoque, es el astigmatismo residual. Pero, ¿qué nivel de astigmatismo residual puede ser el que nos desplome la curva de desenfoque? Kiko. Gracias. Bueno, empezaré por la experiencia personal que puede ser común a todos nosotros y esto viene de la práctica clínica. En mi experiencia, todos los astigmatismos pueden afectar al rendimiento visual, sobre todo a partir de magnitudes muy bajas, sin importar el eje, oblicuos, el tipo que sean, sin excepción del tipo. No hay astigmatismos, en mi experiencia, que ayuden expresamente a ningún tipo de visión y que en ocasiones pueden producir pérdidas importantes de visión, hasta 2-3 líneas de visión. Evidentemente, no siempre son mal tolerados, pero se desvían de nuestro compromiso con la metropía, que a mi entender es la manera en la que funciona mejor cualquier tipo de lente multifocal. ¿Qué sabemos? Pues básicamente que un astigmatismo residual del tipo que sea en alguna medida va a reducir la agudeza visual no corregida y la satisfacción del paciente. Estudios al respecto. Realmente sobre lentes trifocales hay pocos y en concreto yo no he encontrado ninguno específicamente sobre las lentes trifocales, algunos incluyen varias, este quizás el más citado, pacientes operados con distintos tipos de lentes multifocales, con buenas visiones corregidas o no corregidas, se les induce un astigmatismo a ver qué tal lo toleran. Y bueno, aquí veis a medida del astigmatismo cómo va bajando la visión y básicamente es a partir de esta media dioptría donde se produce este cambio sin que haya especiales diferencias entre un tipo de lente y otra. Parece que la lente EDOF lo tolera un poco mejor. La encuesta de satisfacción, muy útiles en estos casos, pues ocurre lo mismo. A partir de esta media dioptría es cuando los pacientes empiezan a manifestar alguna queja. Este es otro estudio retrospectivo que compara un tipo de lente multifocal distinta, no es una trifocal, pero simplemente para señalar que coincide que cuando se consiguen mejores agudezas visuales, menores disfotopsias, menores problemas en general, es cuando estamos en cantidades de astigmatismo inferiores a esta media dioptría. Este lo traigo porque incluye una cantidad de pacientes muy importante, más de 17.000 pacientes operados de facorefractiva, 3 meses de seguimiento, incluye lentes multifocales, no trifocales también, difractivas bifocales, pero bueno, hace un análisis interesante porque coincide igualmente con lo que he expuesto hasta ahora, es decir, a partir de esta media dioptría es cuando se produce el bajón en prestaciones visuales y en satisfacción del paciente, pero aquí analiza el ratio, que sería la probabilidad de que los pacientes expuestos a un astigmatismo X pues vean perjudicada bien su calidad, su cantidad de visión que tenéis a la izquierda o bien su calidad de visión. Y una vez más esto ocurre, y esto respecto a la población normal, que serían los que están con la métropes totalmente, pues bueno, este perjuicio aparece, fijaros, en 0,25, 0,50 de manera significativa o un poco más en cuanto a la satisfacción. Pero bueno, estamos rondando esta media de la que hablábamos. Bueno, este es otro estudio en el que compara el astigmatismo residual para ver qué impacto tiene tanto sobre un tipo de lente sobre otro. Y finalmente lo que ocurre es que a cualquier tipo de lentes pues acaba perjudicando sea un tipo u otro. Para responder a tu pregunta, pues ¿qué astigmatismo residual no deterioraría el rendimiento visual con lentes trifocales? Pues parece que poco astigmatismo, o sea, menor de 0,50, y esto también viene apoyado por otros estudios en los que analizan cuál es la repercusión de estos astigmatismos sobre ojos normales, sobre gafas, sobre ojos operados con otras lentes,
cuándo hay que, o valdría la pena incluir lentes tóricas, sean trifocales del tipo que sea, para corregir estos defectos, y como, por ejemplo, un trabajo del doctor Poyales, como cuando incluyes estas lentes, el astigmatismo en la corrección de este tipo de lentes, efectivamente corrige de la manera efectiva, igual que lo hace con una trifocal sin el componente del astigmatismo. Y eso es todo. Gracias. Kiko, situación en clínica, astigmatismo residual de 0,75, discordancia entre queratométrico y refractivo, actitud. ¿Y cuál merma más la calidad visual? ¿El queratométrico o el refractivo? Yo ya sé lo que voy a decir, no igual, es muy científico, pero cuando empiezas a analizar el astigmatismo de varias maneras, nosotros lo hacemos y no hay concordancia en ninguna de las medidas, ninguno de los aparatos, ni aberrómetros, topógrafos, biómetros, lo que queráis. Yo creo que es cuando toma especial importancia el astigmatismo en gafa, por decirlo así. El corneal, digamos, lo dejamos aparte y ese es el que yo creo que hay que tener en cuenta, porque al final es el astigmatismo que aquel cerebro tiene implementado y el que tolera. O sea que yo, en estas situaciones, contrariamente a lo que hacemos al planificar la cirugía corneal y corrección del astigmatismo, creo que hay que dar especial, al menos considerar esta situación, y en algunos casos de decisión de lentes tóricas lo hemos hecho así y ha ido bien. Sí, bueno, luego también está la realidad del astigmatismo, si se ha invertido o no después de la cirugía, por supuesto, si está en el mismo eje. Vale, gracias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Kiko. Seguidamente, la idea que muchos tenemos en la cabeza es que la cirugía de la trifocalidad es muy demandante en el preoperatorio a la hora de tomar decisiones, de indicar, de contraindicar. Pero la gran pregunta sería, ¿cómo debemos de modificar nuestra cirugía del cristalino si vamos a implantar una lente monofocal versus una lente trifocal? ¿O debe de cambiarse? ¿Y en qué proceso, en qué medida? Pepe, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y vamos a por el tema. Quiero empezar por las conclusiones. Las conclusiones son estas, ¿no? Son dos conceptos que estáis viendo ahí igual de importantes y complementarios. Una buena lente puede dar malos resultados en un saco capsular que se trabaje mal y viceversa, y no podemos exigir lentes cada vez mejores a las casas comerciales si no nos esforzamos en mejorar el saco capsular, ¿no? Y una puntualización final, que el manejo biológico del saco capsular es la próxima frontera de la lensectomía. ¿Con esto qué quiere decir? Que en los últimos 20 años estamos haciendo la cirugía básicamente igual. El bafaco, seguridad, todo lo que queremos, pero el concepto de manejo de ese saco capsular ha variado poco, si os dais cuenta. Primero, ¿qué tenemos que saber? Un poco, conocer la anatomía y la histología del cristalino, dos pinceladas, acordados de las células A anteriores de la cápsula anterior, que tienen la posibilidad de hacer una transformación mesenquimal, y las células E ecuatoriales, que son las encargadas de las que producen una proliferación, migración y transformación, forman matriz extracelular y dan toda la patología del saco después en el posoperatorio al cabo del tiempo. El segundo concepto es el tamaño del saco capsular. No se habla de eso prácticamente en ningún sitio. En el intraoperatorio se ha medido que es 10,5. A los 6 meses, a los 3 meses y a los 6 meses es igual, son 9 milímetros. Por lo tanto, tenemos que tener medidas indirectas, y hay ya medidas indirectas que se pueden correlacionar lo que tenemos antes, el blanco-blanco, el ángulo-ángulo, por ejemplo, con respecto al saco capsular que vamos a tener. Antes de la operación ya podemos saber qué tipo de lente podemos implantar o cuál estaría más adecuada. Plataformas monobloque, como vemos aquí en C, para sacos normales o pequeños, plataformas monobloque en plato para sacos normales o grandes, que es la típica plataforma que veis, o bien otras plataformas, platos modificados para sacos, digamos, de tamaño intermedio. Las casas comerciales, increíblemente, incluso, pero ni siquiera lo potencian, tienen desarrollos de las lentes de las plataformas para aumentar la zona de contacto con respecto a ese cuadro de saco capsular, o incluso dos tamaños de lentes, porque saben que no hay dos ojos, puede haber dos ojos completamente distintos y no podemos tener la misma plataforma para todos los casos. Por lo tanto, el tema del tamaño y el conocimiento de las células y del tamaño del cristalino es muy importante. El tercer tema es el centrado de la capsulotomía. La capsulotomía, el láser de femtosegundo, no es que sea imprescindible, pero permite centrar la capsulotomía en el centro del cristalino. Con esto vamos a tener mucho mejor centrado de esa óptica.
porque tenemos que recordar que la lente tiende a centrarse en el saco y no en la pupila, y no modificar el ángulo alfa que decíamos ayer o esta mañana. O sea, el centro del cristalino tiene que coincidir con el centro de la lente y viceversa. No tenemos que modificar este ángulo alfa. Eliminar las fibras adheridas a la cápsula posterior, eso lo hacemos todos para que no quede ningún resto de cortical en la cápsula posterior, y si no podemos quitarlas, por supuesto, despegarlas por lo menos de esa cápsula posterior, y implantar el anillo tensor de cápsula, que también es un tema controvertido, pero el anillo de sección, o bien sección circular, que es el más fácil de implantar, o secciones rectangulares de 0,4 milímetros, que es muy eficaz en las plataformas en C, incluso algunos anillos que ya se han dejado de utilizar, por supuesto, pero con esa idea se desarrollaron el anillo de Menepace, que eran de 0,7 milímetros de altura, que es demasiado alto para las lentes que se ponen habitualmente. ¿Cómo eliminamos las células de la cápsula anterior? Una estrategia muy sencilla. La hidrodisección con lidocaína al 1% te separa las células de la cápsula anterior, y luego a la hora de hacer el lavado de esa cápsula anterior, de ese contenido del cristalino, es mucho más fácil remover todas estas células. Se rompen las uniones celulares de la cápsula del cristalino, tanto las A como las E, y es fácil separarlas de la cápsula, de la membrana basal de las células. También, aparte de la disociación con lidocaína, podemos utilizar en casos de faco coaxial las cánulas y manipuladores especiales como el de Sefer, o bien en faco biaxial los terminales de aspiración para conseguir eliminar todas esas células de la cápsula anterior hasta donde podemos llegar, hasta el ecuador. Para dificultar la migración de las células desde los fondos de saco, tenemos que implantar anillos. El anillo tensor te dificulta esta migración. También las plataformas que todos conocemos, plataformas con bordes cuadrados para evitar la migración de las células. Tened en cuenta que la opacidad de tipo perla se suele iniciar en la unión de la áptica con la óptica, y se puede mantener el borde de la capsulotomía posterior, es decir, todo lo que es las perlas de Erni siguen creciendo y siguen proliferando en ese borde celular, hay que evitarlo. Los métodos mecánicos ya los hemos comentado: anillos, rotación de la lente, que se ha descrito también que la rotación de la lente elimina esas células ecuatoriales, y también la irrigación-aspiración de los fondos de saco también te elimina esas células. Y los métodos biológicos que comentábamos al principio: antimetabolitos, pre-, intra o posoperatorios, antimetabolitos asociados al anillo o a la lente, que son capaces de inhibir la proliferación, migración y transformación de las células. Volvemos a las conclusiones del principio. Entonces, fijaros que nosotros tenemos que optimizar nuestro trabajo con el saco capsular, nuestra cirugía, y hacer la puntualización de la próxima frontera. Todavía no hemos entrado en el manejo mecánico, en explotar toda la parte mecánica de manejo de saco capsular, cuando ya los investigadores están apretando en cuanto a la utilización de elementos biológicos que evitan la proliferación, la idea es dejar un saco inerte que no responda a la lente como cuerpo extraño. Nada más, muchas gracias. Gracias, Pepe. Dos preguntas. Sabes que me parece la idea de saco premium excelente. ¿Realmente con lentes monofocales crees que compensa hacer el esfuerzo de conseguir un saco premium con el riesgo que pueden tener ciertas maniobras? No. En relación con el anillo en lente. La idea es, lo bueno tiene por qué no hacerse en un paciente con una lente monofocal. Si es bueno para el saco capsular, me da igual que sea una lente multifocal, que sea una lente monofocal. Sí, pero que sabes que el pulir, el no sé qué, puede tener también algún riesgo añadido. Es más crítico. Compensa. Claro, entonces la idea es de compensa hacer la cirugía en una lente trifocal, compensa más que una monofocal. Sí, porque es más crítico la calidad visual. Bueno. Pero también, o sea, si es bueno para un grupo de pacientes, también será bueno para otro grupo de pacientes. Hemos visto pacientes con zónulas que son muy débiles, pacientes mayores, que como se produzca una contracción de la cápsula anterior, te va a dar más problemas que si haces el pulido. Estadísticamente te da más problemas posoperatorios que si lo haces el pulido intraoperatorio. El manejo o el concepto de zónula débil en pacientes más mayores también te hace evitar que ese saco capsular se te vaya a contraer, ¿no? Te vaya a desplazar, aunque sea una lente monofocal, ¿no? Sí. Desde hace años, cuando propugnas el uso de anillos en lentes difractivas, yo pensaba que con los años nos ibas a convencer a todos, pero todavía hay ciertas resistencias. ¿Qué ventajas le ves al anillo implantando lentes difractivas?
Poco a poco os convenceré a todos. Pero ¿cuáles son las ventajas? Transmítenos Sería ese mensaje. para dar otra charla aquí, de todo tipo, desde descentrado, desde la separación de las cápsulas. La idea es buscar un saco inerte que no responda a nada. Por ejemplo, los materiales, siempre se dice, los materiales es mejor hidrófobo o hidrófilo. Si haces un manejo bueno del saco, no hay diferencias. Por ejemplo, si pones un anillo, no hay diferencias. Si seleccionas una plataforma para un tamaño del saco determinado, tampoco hay diferencias. Bueno, ya solamente en el caso que me toca a mí muchas veces lidiar, como sabéis, en el instituto con los intercambios, por ejemplo, el tener un anillo capsular te facilita un intercambio de cualquier tipo, ¿no? De una lente que vayas... Sí, pero ahí tenéis un problema, que hacéis intercambios de pacientes de otros. Siempre. Los vuestros que tienen anillos no necesitan son de cambios. Son de otros siempre. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Voy a Pepe. presentar a Humberto Carreras, que está transfigurado en Joaquín Fernández, que nos va a hablar sobre resultados de la lente Liberty trifocal con tecnología EPS. Muy bien, muchas gracias. El doctor Humberto no ha podido estar con nosotros, entonces haré su presentación. Mi conflicto de interés es que soy consultor de Medicontour. ¿Por qué Liberty? Bueno, hay una tendencia del mercado, hay una visión intermedia ponderada, cuando probablemente en alguna revisión sistemática Cochrane, cuando el paciente se acerca a nosotros para el implante de lentes multifocales, lo que va buscando es la independencia total de gafas. Cuando vemos en CIMAX, en banco óptico simulado, la comparativa MTF de esta lente trifocal con otras, vemos que el pico en lejos es el más alto probablemente, pero luego también en visión cercana estáis viendo como no solamente el pico, sino la anchura de la MTF para el foco cercano. Está muy estudiada, no solamente son resultados nuestros en monocular no corregida y corregida, sino también están replicados con otros pacientes. Estáis viendo para una edad media de 66 años, que ahí empieza a caer ligeramente la agudeza visual, y para esas pupilas que son medias, que son bastante ventajosas, en lejos vámonos a la corregida, que es lo que hace respecto a la lente en sí, no a nuestra pericia biométrica. Está en 0, serían 20-20, con una desviación estándar muy cortita, una intermedia de 0.228 y una cercana de 0.13. ¿Cuáles son los rangos de pupila en los diferentes rangos de edad que tenemos? Pues así, en grosso modo, esto lo publicamos también en JRS, el 96% de nuestros pacientes va a tener menos de 3.5 milímetros en condiciones de lectura, 83% menos de 5 en condiciones nocturnas y 85% menos de 4 en condición de iluminación fotópica baja. Publicamos también modelos de predicción de esta misma lente en términos de agudeza visual y de sensibilidad al contraste en función de las diferentes pupilas. Son muy reproducibles luego en clínica, apenas cambia una línea, o sea que en función de la pupila, si os vais a ese paper, vais a ver exactamente cuáles son las curvas de desenfoque que vaya a tener. Y lo que nos convencía en un ojo modelo en función del tamaño pupilar es que en condiciones fotópicas que hemos visto en las pupilas poblacionales que nos encontramos, maximiza, como estáis viendo, la curva de desenfoque, la distribución lumínica en cercana y también en intermedia, y en condiciones de visión nocturna maximiza la distribución lumínica en lejos y reduce la cercana, con lo cual es la justificación de no solamente tener solamente 7 anillos, sino esa distribución lumínica hace que el halo, el fenómeno fótico bajo. No solamente eso, sino también hemos estado viendo en diferentes papers, como el del grupo de Ghiori, que esas difotopsias disminuyen con el paso del tiempo. Esto es cierto que ocurre en todas las lentes trifocales. Hemos tenido un cambio, una transición de la Liberty EPS 1.0 a la 2.0. Ya sabéis que el patrón difractivo es lejos cerca y consigue la visión cercana aumentando la curvatura del primer anillo central, con lo cual no incrementa los anillos, y cambiando esa curvatura, veis como la MTF en banco óptico aumenta el rango visual en intermedia, en el rango de -1 a -2, sin apenas tener caídas mínimas, como estáis viendo en la MTF en lejos y en cerca. Esto lo hemos podido verificar también en clínica, no solamente en agudeza visual, sino en términos de sensibilidad al contraste. Como estáis viendo, en ese rango de -1 a -2 incrementa la visión intermedia sin apenas tener en agudeza visual pérdida, solamente en sensibilidad al contraste, que no llegan a una línea, como estáis viendo. Y quizás lo más interesante de esta lente son los parámetros del alómetro, ¿no? Del LDI. Como comentó antes Jorge, con un punto de corte de un LDI por debajo de un 15.2%, las difotopsias de los pacientes son o nada molestas o muy poco molestas.
por debajo de un 15.2, y fijaros cómo esta nueva Liberty a los 3 meses nos está dando un 15.9. No solamente está incrementando la visión intermedia, sino los resultados están rayando casi esos resultados que vendrían a ser los de una lente 2. En resumidas cuentas, la solución a largo plazo basada en evidencia y centrada en las necesidades del paciente quizás son las grandes fortalezas de esta lente a día de hoy. Gracias, Joaquín. Has destacado los aspectos ópticos de esta lente, con la excelente calidad de visión para lejos, la independencia de pupila, incluso para visión de cerca. No es pupilo independiente, es pupilo dependiente. Lo que pasa es que funciona bien incluso con diferentes tamaños de pupila, ¿no? Interpretado así. Claro, o sea, está adaptada. Lo que más nos gusta de esta lente es que, viendo los parámetros pupilares de nuestros pacientes, las diferentes edades, se adapta a esas condiciones y saca lo mejor. O sea, realmente sabemos cuáles son las debilidades de las lentes trifocales. La debilidad de las lentes trifocales es la pérdida de sensibilidad al contraste cuando nos vamos a pupilas grandes y la generación de disfotopsia. ¿Cómo lo consigue solventar? Pues con esa distribución lumínica adaptada a esas pupilas, que es lo que vemos de fortaleza, que se acerca luego, en términos de sensibilidad al contraste y de halo, de disfotopsia, se acerca casi como estamos viendo luego en pruebas objetivas a lo que vendría a ser una E2. Y siendo, en relación con el material, la tasa de opacidad capsular al año. Bueno, acaban de sacar la hidrofóbica y realmente eso ha sido una gran ventaja, pero no solamente por el hecho de el ser hidrofóbica, sino también la plataforma. Cuando hemos comparado con otras lentes del mismo material, pero con estructura diferente, hemos visto que la opacificación es mucho más tardía que esta otra. O sea, no solamente el material, sino el diseño y el borde cuadrado en toda su superficie. Gracias. Bueno, si os parece, vamos a pasar ya directamente al bloque de lente EDOF y mono EDOF, o monofocales plus, o monofocal de rango encendido. Leí recientemente un artículo muy chulo de Jorge, que se lo celebré mucho, acerca de una clasificación, era casi una editorial sobre lente EDOF y mono EDOF, los tipos que había y las luces y las sombras. Me gustó y me apetecía mucho tenerlo con nosotros. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín y Javier, por la invitación. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, la típica lente EDOF es aquella que lo que hace es jugar con la proyección esférica para no generar varios focos, sino elongar el foco mediante un incremento de la profundidad de la profundidad de foco, mejorando lo que es la tolerancia al desenfoque. Lo que pasa es que ese incremento de las aberraciones va a tener una consecuencia y es una reducción en la calidad óptica intraocular, es decir, la imagen que le llega a la retina va a ser de peor calidad porque al final la imagen que llega a la fobia está dispersa y eso pues lleva a una reducción del PSF y el MTF ocular y eso pues lleva a que algunos pacientes pues típicamente se puedan quejar de una mala calidad visual de lejos. Lo que pasa es que hay que diferenciar de que no todo lo que nos dicen que es EDOF realmente, puesto que muchas de estas EDOF realmente son multifocales de bajo nivel, lo que usan es un mecanismo híbrido, donde usan lo que hacen es una óptica multifocal, donde bajan la adición para disminuir la cantidad de fenómenos fóticos y le meten un poquito de aberración esférica para decir, bueno, esto es una EDOF, pero realmente la mayor parte de ese efecto no es por la EDOF, es por la multifocalidad. Y realmente estas lentes no deberían llamarse EDOF, sino llamarse de otra forma. Eso no dice que sean ni buenas ni malas, pero EDOF per se, según la clasificación de la Academia Americana, no serían unas lentes EDOF. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las lentes EDOF, según esta clasificación, según la definición, tendrían que ser lentes que juegan con las aberraciones, fundamentalmente con la aberración esférica, sin usar una óptica difractiva o refractiva para incrementar lo que es la visión intermedia y cerca. Y luego está el concepto que se nos ha introducido recientemente, un concepto más comercial que real, que es el de las monofocales plus, puesto que al final son EDOF las que le ponen el término monofocal para un poquito generarnos esa confianza de decir, es una monofocal, pero realmente es una EDOF. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que es verdad que mediante unos mecanismos ópticos que tampoco terminan de liberar, imagino que para que no se copien unas casas entre otras y que a nosotros muchas veces nos cuesta comprender, a pesar de que lo explican 5 veces, es verdad que han conseguido mejorar la calidad visual de lejos, mejorar la calidad de la óptica, de la calidad de imagen que llega a la retina, además de dar una buena visión intermedia y, según qué lente, además una bastante aceptable visión de cerca. No obstante, también nos dicen que no afecta la visión de lejos, lo cual yo siempre les debato que eso no es cierto, porque incluso aunque cojas la curva de desenfoque que te da Johnson & Johnson en sus publicaciones, cuando coges la curva de desenfoque de su monofocal y de su EDOF, realmente
Es verdad que está el efecto EDOF obvio, pero cuando nos fijamos en detalle en la visión de lejos, realmente hay un sacrificio en esa visión de lejos. No es verdad que no sacrificas nada, sacrificas un poquito. Lo que pasa es que un ojo normal probablemente se lo pueda permitir. Entonces, realmente, en base a toda esta confusión de muchas lentes EDOF, que realmente no se parecen nada unas entre otras, al final, porque dan visión intermedias, nos dicen que es EDOF, hemos sugerido esta clasificación en 5 tipos, ¿de acuerdo? El primer tipo serían aquellas verdaderas EDOF que lo que hacen es jugar puramente con la aberración esférica para dar la visión intermedia, luego las otras que lo que hacen es jugar con el efecto estenopeico, luego las que nosotros llamamos fake EDOF, que son aquellas lentes que realmente usan una óptica refractiva o difractiva para dar esa visión de cerca, pero que realmente no son EDOF, y luego estarían las nuevas monofocal plus, que realmente esto ahora mismo a día de hoy es un popurrí que probablemente tendrá que ser definido más en el futuro. Entonces, la tipo 1 sería típicamente la mini well, una lente que juega con la aberración esférica para incrementar esa profundidad de foco, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, al final, si habéis puesto la mini well, yo sí que puse algunas, daba buenos resultados, pero no en todos los pacientes. Algunos se quejaban de falta de visión de lejos precisamente por eso, porque al final estamos poniendo aberración esférica que va a tener un efecto deleterio en la calidad visual. Y algunos pacientes se quejaban de una pérdida de calidad visual de lejos, aunque sí que es verdad que disminuía los halos y daba una buena visión intermedia y según qué caso, aceptable en cerca. Lo que pasa es que al final ese resultado, para mí, en mi experiencia, y lo que está publicado, pero sobre todo nuestra experiencia, es que era muy variable, porque al final lo que no tiene en cuenta es la aberración esférica que ya tiene de base la córnea. Entonces, al final estamos induciendo una aberración esférica fija que va a variar luego su efecto óptico en función de la córnea del paciente. Y eso es algo que para conseguir ese efecto habría que customizar la lente al paciente y eso, pues obviamente, no es posible económicamente. Luego estarían las tipo 2, que son aquellas que usan el efecto de estenopeico. La típica sería la IC8. Estas lentes es verdad que tienen la virtud de que serían más independientes de la calidad óptica de la córnea y por tanto las hace pues, buena opción o aparentemente una buena opción para casos de córneas más irregulares como son queratoconos o queratotomías radiales y además obviamente con un efecto estenopeico lo va a hacer más independiente de lo que es pequeños errores refractivos residuales. Lo único es que sí que afectan lo que es el campo visual, no un 24:2, pero sí cuando mira 60 grados está afectado lo que es el campo visual y por eso afectan a la visión escotópica y por tanto solo se recomienda su implante monocular. Luego estarían las tipo 3, que son aquellas que usan un mecanismo refractivo. Tienen una curva EDOF, pero igual no son de EDOF verdaderas, aunque nosotros sí que nos funcionan bien porque son también relativamente independientes de la calidad óptica de la córnea y las usamos con bastante eficacia en pacientes de postcirugía refractiva. Luego estarían las tipo 4, que son las que usan un mecanismo no multifocal difractivo, ¿de acuerdo? Como sería la Symphony o la Telara. Nosotros en particularmente no somos grandes fans de estas lentes porque al final producen una buena intermedia, pero tiene peor visión de cerca, no dan una buena visión de cerca y además encima producen halos y glare y esto está ampliamente demostrado. Y luego estarían las monofocales plus, y con esto acabo, que consiguen una buena visión intermedia y según qué lente, una bastante buena visión de cerca, aunque no son comparables para nada, y vosotros seguro lo sabéis, una Eyhance y una Vivity. Los resultados son totalmente diferentes, en cambio las dos se consideran monofocal plus, entonces realmente ahí habría que diferenciar. Consiguen una buena calidad óptica, no generan disfotopsias y son tolerantes, en nuestra experiencia, sí que la Eyhance es tolerante a lo que es el desenfoque y permite una monovisión, la Vivity ni lo tolera ni lo necesita, y además la visión de cerca es totalmente diferente una de otra, ¿de acuerdo? Aunque, como os digo, realmente el mecanismo óptico de la Vivity es muy diferente a lo que es la Eyhance y otras, de otras marcas, y por tanto, pues que probablemente esta clasificación deba desarrollarse. Y por tanto, ya con esto concluyo, realmente son las monofocal plus para todos los pacientes. Hay gente que dice, no, ahora ya de forma masiva todos los hospitales públicos ponemos una Eyhance o lo que sea. Pues realmente no. Si se ha dicho, lentes premium para ojos premium, y lentes un poquito premium para ojos para un poquito premium, es decir, algo tiene que haber, porque el descentamiento de estas lentes afecta a la calidad, al resultado visual del paciente. Nosotros las ponemos con anillos, sobre todo la Vivity, y además es que es obvio, es decir, si tienes un elemento óptico ajeno, extraño, que se descentra por una pseudofracción, por ejemplo, pues eso va a tener un efecto deleterio a la calidad de imagen y por tanto eso hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? De hecho, yo tengo un paciente con pérdida de la visión en una membrana periretinal que le puso una Eyhance. Por tanto, hay que tener cuidado que estas lentes son muy buenas, pero son también unas lentes especiales que requieren ojos que sean sanos. Muchas gracias. Bien. Bueno, la verdad que agradecerte todos los intentos de clasificación de este tipo de lentes, pero no sé, yo al menos lo que asocio EDOF es más a un rendimiento óptico de lentes y que ahí entran diferentes posibilidades. Pero ¿no crees que habría que hablar de monofocales, multifocales difractivas y EDOF no difractivas y difractivas? Sí, o sea, yo al final lo que nosotros proponemos es más bien
¿Da visión intermedia porque usa una multifocalidad o porque usa...? Yo creo que es la diferencia entre multifocalidad o jugar con las aberraciones. Yo creo que ese es el elemento base, ¿no? Y eso es un poco lo que clasificamos. Lo que pasa es que al final pasa lo mismo. Es decir, ¿es comparable una Enhance con una Vivity? No lo es. Entonces tampoco se pueden llamar igual, ¿no? Entonces lo que pasa es que al final, en cuanto una lente da intermedia y da un poco menos de cerca, dicen ese EDOF, porque parece que genera confianza y seguridad. Es decir, estoy poniendo una EDOF en una difractiva. Probablemente estás poniendo una difractiva y luego ahí vienen algunos pacientes insatisfechos. Entonces, esa terminología es como el monofocal plus. ¿Son monofocales? No son monofocales, son EDOF. No se les tendría que llamar monofocal. Es que les llaman monofocal para generar confianza en nosotros y que las pongamos con un menor nivel de tolerancia. Pero al final son terminología comercial que realmente somos los oftalmólogos y no las casas los que tendríamos que definir la terminología. Igual habría que hacer una doble clasificación en cuanto a tipo de óptica y tipo de rendimiento óptico, ¿no? Exacto. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, atentos, señores, que vienen dos presentaciones muy chulas. La diferencia clínica, fundamentalmente clínica, que es lo que nos interesa entre lentes trifocales EDOF y mono-EDOF o monofocales plus, en torno a las difotosias y al rendimiento visual. Muchas gracias, Monse, por explicarnos en qué se diferencian en cuanto a las difotosias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Joaquín, Javier y a Medicontour por vuestra amable invitación. Vamos a intentar explicar en 5 minutos las diferencias clínicas que existen en cuanto a disfotosias positivas entre las trifocales, las EDOF y las mono-EDOF. Es imposible hablar de todas las lentes, pero bueno, voy a intentar basarme en la evidencia científica publicada. Como todos sabéis, las disfotopsias, y lo estamos hablando aquí, las disfotopsias positivas, pues clásicamente se han asociado a las lentes multifocales, especialmente a los diseños difractivos. Y ahí tenemos las lentes trifocales. Como bien sabéis, las trifocales, digamos, clásicas, que son la Fine Vision, la Telisatri y la PanOptix, se diferencian en cuanto a su diseño, en cuanto al número de anillos, como puede ser Fine Vision con 26 anillos difractivos en toda su superficie, a Telisatri con 29 y la PanOptix con 15 anillos difractivos centrales, y también se diferencian que la Fine Vision es apodizada y las otras dos no lo son. En los estudios no comparativos, es decir, de cada lente, en los estudios publicados, pues como podéis ver, en general, con la Telisa, por ejemplo, pues vemos niveles en general altos de halos y de glare que contrastan claramente con los altos niveles de satisfacción global de los pacientes. Lo mismo ocurre con PanOptix y con Fine Vision, a pesar de ser apodizada, sí que parece que por lo menos en estos estudios no comparativos inducirían menos halos, pero si nos vamos al banco óptico, vemos en el estudio de Carlson cómo la Telisatri sería la que induciría más halos en comparación con la Fine Vision y en comparación con la PanOptix. Pero clínicamente los estudios comparativos entre lente apodizada Fine Vision y las no apodizadas, pues clínicamente no hay grandes diferencias significativas, es decir, todas son trifocales, todas se basan en óptica difractiva, todas inducen halos. Lentes trifocales que han ido surgiendo posteriormente, como la Ray One trifocal, también tiene menos anillos, 16 anillos difractivos, pero veis en los estudios clínicos no demuestran diferencias significativas con respecto a las trifocales, digamos, clásicas. La Liberty ya baja el número de anillos a 7 y además es un diseño apodizado, y en este estudio sí que parece que la frecuencia y la severidad de halos y glare parece menor con respecto a las trifocales clásicas, no encuentran diferencias significativas, pero como habéis lo que nos acaba de contar Joaquín, y tanto en banco óptico como su sensación clínica es que parece que sí podría reducir los fenómenos disfotópsicos con respecto a las trifocales clásicas. Nos metemos en modelos EDOF. El primer modelo EDOF que surgió era la lente Symphony, con ese diseño que sonaba muy bien, LED, pero que si vemos la superficie anterior de la óptica y la comparamos con una Fine Vision, pues aquí hay anillos difractivos. Esto es una óptica difractiva, por eso el PSF es muy similar a una Fine Vision, y si vemos todos los estudios clínicos, todos coinciden en decir que la Symphony, por su óptica difractiva, induce una cuantía similar de halos y glare comparado con las trifocales clásicas. De hecho, incluso en algunos estudios, como este de Cochener, el disconfort nocturno es peor con la Symphony frente a PanOptix y Fine Vision, y en el estudio de Mónaco también la incidencia de halos es superior en Symphony. Otras EDOF que han apostado por óptica difractiva, como la Telara, con su diseño patentado SMP, que veis cómo pues, suaviza, digamos, los escalones, pues también nos sigue induciendo una cuantía similar de halos, porque es óptica difractiva. Y la Synergy, que ya comercialmente mezcla óptica difractiva, EDOF, como nos decía un poco Jorge, ¿no? Nos lía aquí un poco las cosas, pues como veis, se comporta de una manera similar a las trifocales clásicas.
La EDOF, como ha dicho muy bien Jorge, puede ser conseguir esa profundidad de foco por difracción, pero otras han apostado por el cambio en la aberración esférica, pues como tenemos pues, la Mini-Well con esa aberración esférica central y esa zona anular de aberración esférica negativa, y en los pocos estudios que lo comentan, pues también nos inducen un porcentaje no desdeñable de halo Ziegler. Lamentablemente no existe ningún estudio publicado ahora en comparativo con respecto a las trifocales y sería de agradecer. Si ya nos metemos en mono-EDOF, aquí la cosa ya parece que cambia. Todas, en general, estos diseños juegan con cambios leves en la esfericidad y, por tanto, en la inducción de aberración esférica, casi todos negativa, pero algunas también positiva. Tenemos el modelo Vivity con su tecnología X-Wave, y aquí sí que ya vamos viendo un cambio, ¿no? Un poco en la tendencia. Ya en estos estudios parece que inducen menos fenómenos fópticos y las dificultades visuales nocturnas son prácticamente leves o ninguna. Y en este estudio comparativo con la SNF60 WF se comportaría de una manera muy similar a su hermana monofocal, y en cambio en un estudio comparado con Panoptix, si bien la incidencia de halo Ziegler, sobre todo fenómenos fóticos severos, es claramente inferior con el diseño Vivity frente a la Panoptix, llama la atención que la satisfacción global de los pacientes es superior con Panoptix. Ahí lo dejo. Otras lentes que también juegan levemente con cambios en la aberración esférica, como la LuxSmart, solo hay un estudio publicado y sí parece comportarse de una manera similar a la monofocal. Y con respecto a la iHance, que tiene una superficie anterior esférica modificada, os comento porque en el JCRS de febrero salen 2 estudios publicados en los que la comparan con su hermana Symphony, y si bien en el estudio de Corbelli sí que claramente mejora significativamente los niveles de halos comparado con Symphony, en cambio, y se comportaría como una monofocal, en el estudio de Lee, en cambio, parece que los resultados son algo mejores con iHance frente a Symphony, pero no hay diferencias significativas, aunque sí induce menos cuantía de fenómenos disfotóxicos severos. Y ya por último, comentaros la XART monofocal EDOF, que aquí vuelve a caer en la tentación de la difracción, pone solamente 4 anillos difractivos, pero en cambio en el único estudio publicado, fijaros cómo se incrementa notablemente la incidencia de halo Ziegler. Por tanto, como conclusiones, pues comentar, como estamos viendo, que todas las ópticas, las lentes que se basan en óptica difractiva van a inducir una proporción bastante similar de fenómenos disfotóxicos positivos, que las lentes mono-EDOF que se basan en cambios leves en la aberración esférica sí que parecen proporcionar una calidad visual nocturna similar a las lentes monofocales, pero evidentemente, además del diseño de la lente, la neuroadaptación y otros factores influyen claramente tanto en la inducción de fenómenos disfotóxicos como en su tolerancia. Muchas gracias, y esta es la lectura que os recomendaría que leyerais. Gracias. No te voy a pedir un ejercicio de clarividencia, pero ¿crees que alguno de los diseños no trifocales amenaza el mercado de las trifocales en el futuro a 3 años? De los actuales, de los que están ya en el mercado. A ver, yo creo que ahora tenemos la suerte de tener un armamentum estupendo, ¿no? Y que al final también nos tenemos que adaptar un poco a las necesidades del paciente, al ojo del paciente y demás. Entonces, las trifocales, fijaros el estudio de Panoptix con Vivity, los resultados son mejores en cuanto a satisfacción global. Entonces, tenemos que buscar también cuáles son las expectativas del paciente, qué quiere, qué pesa más. Una independencia de gafas en cerca, pesa más la calidad visual, y yo creo que eso podemos adaptarnos, o sea, que no una lente se adapte a todo el mundo, sino que tengamos diferentes tipos de lentes que se adapten a cada paciente en concreto, y por tanto yo creo que la trifocalidad se mantiene. No era la pregunta. La pregunta es si ves que alguna de las tecnologías actuales puede reducir el campo de trifocales. Bueno, yo principalmente trabajo con la Vivity y la verdad es que estamos teniendo resultados muy, muy buenos. ¿Sigue un diseño similar a Vivity o Vivity pueden...? O sea, si apostamos por calidad visual, que yo creo que también muchos pacientes, sobre todo pacientes jóvenes, ¿no? o con baja metropía o lensectomías refractivas, yo creo que para esos pacientes en los que prima la calidad visual, o si para ellos prima la calidad visual, creo que estas mono-EDOF con buenos resultados visuales, creo que podrían desplazar levemente a trifocales, aunque no eliminarlas. Muy bien, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Montse. Superando las expectativas como siempre, y también teníamos muchísimas ganas de tener a mi querido amigo Luis Fernández Vega Cueto con otra presentación estelar, las diferencias que podemos tener entre lentes trifocales EDOF y mono-EDOF, las diferencias clínicas en cuanto a rendimiento visual. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Joaquín, muchas gracias, Javier, muchas gracias a Medicontour
Vamos a ver esta presentación dentro de la clasificación de lentes intraoculares que os hemos venido enseñando a lo largo del Congreso. Nos vamos a centrar en estas tres, las monofocales de foco alargado, las bifocales EDOF y las trifocales clásicas con visión de lejos, intermedia y cerca. No podemos entender la parte clínica sin ver lo que pasa en banco óptico, y en banco óptico tiene que haber o un foco, o dos focos, o tres focos. Las lentes monofocales que vemos en la parte de arriba tienen un único foco, las de monofocales de foco alargado un poco más alargado, las bifocales tienen dos focos y las trifocales tres como curva MTF en banco óptico, y esto es distinto en la curva de desenfoque, donde vemos 6 curvas de desenfoque distintas. Las de arriba con un único foco, en las EDOF más alargado, las bifocales con dos focos claramente definidos, ya sean lejos intermedia o lejos cerca, y las trifocales con dos focos más continuos en el tiempo, sin ese valle que veis en las bifocales. Vamos a ver lo que tenemos de las lentes monofocales plus o de foco alargado. Aumentan la aberración esférica y por tanto aumenta la profundidad de foco a cambio de perder, como decía antes Jorge, algo de agudeza visual de lejos y algo de sensibilidad al contraste. Pero estas no son EDOF. EDOF tenemos que pensar en ello como en un concepto clínico, y estas lentes, salvo en condiciones especiales, no cumplen los criterios para ser unas lentes EDOF. Si comparamos la Tecnis Eyhance con la Tecnis monofocal de su misma casa, vemos en la imagen de abajo a la derecha que tiene mejor curva de desenfoque, una visión intermedia mejorada, aportando un más 0,50 de adición sobre la monofocal. Tiene un único foco sin perder luz y además no induce halos respecto a esa lente monofocal. En este estudio, que presenté también esta mañana en ojos hipermétropes altos con longitudes axiales menores de 22, sí que puede tener un comportamiento como una EDOF, la lente Eyhance. Vemos que tiene mejor curva de desenfoque, mejor visión intermedia y cerca, que cumple los parámetros de EDOF, tolerancia del desenfoque y ausencia de disfotopsias. Si vamos ahora a las EDOF, que pueden ser bifocales o trifocales, como vemos aquí en la imagen, y tienen en común, que es esa raya verde vertical que veis, que tienen un foco de cerca en 1,75 o 2 dioptrías. Pueden tener 2 o 3 focos, pero todas cumplen estos criterios para ser unas lentes EDOF. Agudeza visual igual que la monofocal, agudeza visual intermedia superior a la monofocal, profundidad de foco de más de 0,50 con respecto a la monofocal, agudeza visual intermedia 66 centímetros superior a 0,6, que sería 0,2 logmar, y ausencia de picos en la curva de desenfoque. En este estudio, con la lente Vivity, que hemos realizado y ya publicado en el Instituto, en edades entre 65 y 85 años, con longitudes axiales entre 22,5 y 24,5, hemos visto una visión intermedia y cerca que cumplía los criterios EDOF, incluso en algunos casos los superaba, con muy buena tolerancia al desenfoque y sin tener disfotopsias significativas. Vamos ya a las trifocales, con visiones de lejos, intermedia y cerca, curvas de MTF muy claras con 3 focos, algunos más cercanos a visión de cerca y otros a visión intermedia, y con unas curvas de desenfoque que casi todas tienen el punto de adición de cerca en 40 centímetros, en adición intermedia en 80, pero hay otras que se salen de esos rangos, como veis en la imagen, como en la Panoptix a 60 centímetros en distancia intermedia, o la Synergy en 33 muy cerca en distancia cercana. Y los halos, tanto las bifocales como las trifocales, nos producen más halos que las otras dos lentes que hemos comparado. La Liberty de Medicontour la ubicaríamos dentro de esta clasificación de trifocales como una lente híbrida que juega con la aberración esférica. Y si comparamos las tres lentes a las que hemos dedicado esta presentación, vemos que la EDOF y la monofocal plus tienen mejor visión de lejos, la EDOF y la trifocal tienen mejor visión de intermedia, la trifocal ganaría en visión cercana y también nos proporcionaría más halos. Así que tendremos que buscar cada perfil de paciente para encajarlo en cada una de estas lentes. Esta es la bibliografía que os recomiendo para entender mejor la presentación y muchas gracias.
Gracias, Luis. Casi la misma pregunta que la doctora García. ¿Creéis que este tipo de lentes van a sustituir a las trifocales en el futuro inmediato? No creo que tengamos que tener una lente para todos los pacientes o una misma óptica para todos los pacientes. Puede haber lentes más polivalentes, pero tenemos que pensar no solo en la óptica, también en el material y en el diseño de la lente. No es lo mismo un paciente que le puedes poner una lente que te puede dar glistening con menos de 50 años o con 55 años que ponérsela con 80. Entonces tenemos que evaluar muchos parámetros para decidir la mejor lente para cada paciente. Muy bien, gracias. Bueno, te presento Joaquín Fernández, que nos va a hablar sobre resultados preliminares con la nueva lente EDOF de Medicontour. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. En 5 minutos, Luis, no se puede dar una información más compilada en cuestión de comparativa. Bueno, pues tenemos una nueva lente EDOF de Medicontour a las puertas. Bueno, como comentaba antes, soy consultor. ¿Qué debemos de saber de esta lente? Probablemente me quedaría con las potencias que vamos a tener, el rango de potencias de 8 a 35 dioptrías. Como estáis viendo, un número de AVE bien alto, que es muy interesante. Vamos a tener una plataforma en doble C-loop, vamos a poderla inyectar por 2.2 milímetros y probablemente algo que todos estaréis pensando y dándole vuelta a la cabeza. ¿Qué tecnología EDOF va a utilizar esta lente? Bueno, la tecnología es exactamente la Refractive Wavefront Shaping, ¿vale? Hay otra Refractive Wavefront Shaping en el mercado, que es la Vivity, que estáis viendo. Tenéis la curva de desenfoque en MTF, en banco óptico, que sirvió para el approval en la FDA. Estáis viendo comparada con la monofocal, la SN60WF. Y tenéis en naranja cuál es la curva de desenfoque de la Vivity para ese approval. Al lado tenéis la lente EDOF de Medicontour comparada con otra monofocal. Son datos del propio departamento de I+D de Medicontour y estaréis viendo cómo las curvas de desenfoque de MTF son bastante parecidas. Son para luz blanca, son para 50 pares de líneas por milímetro y para una apertura de 3 milímetros, ¿de acuerdo? Para una potencia de 20 dioptrías. Cumple los criterios de la que nos pide la ANSI para la EDOF. Como estáis viendo en el punto 1, estáis viendo cómo incrementa en 0,2 logmar frente a la monofocal ese 0,5 dioptrías que pide la ANSI. Estáis viendo también cómo a 66 centímetros alcanza esos 0,2 logmar, sería ese 1,5 de dioptría en curva de desenfoque. Y estáis viendo también cómo no empeora la agudeza visual a distancia corregida en 0,1 logmar frente a esa monofocal. Nuestro primer caso, aunque tenemos más casos implantados, pero hemos recopilado datos hasta el tercer mes, estáis viendo cómo esta paciente apenas tenía astigmatismo, muy poquito, aunque algo de una dioptría corneal, sobre todo en el ojo derecho. Las aberraciones de alto orden a 4 milímetros, estáis viendo cómo eran sustanciosas, llegaban a 0,28 en el ojo derecho. La Z400, la aberración esférica a 6 milímetros era alta y lo que sí está jugando a favor de este paciente es el diámetro pupilar de 3,37 y 3,17 en el ojo izquierdo, ¿vale? Tenía algo de catarata, como estáis viendo, o sea, rebamos a favor de viento. Bueno, estáis viendo ahí las curvas de desenfoque y las agudezas visuales, la refracción quedó ese leve residual positivo. Estáis viendo que cuando se corregía, porque habla directamente de cómo funcionaba, la agudeza visual a distancia era de 0 logmar, tanto en monocular como en binocular. La intermedia era bastante espectacular, como cabía esperar, de 0,1 y 0 logmar. Y la cercana era sorprendentemente muy buena, ¿vale? Probablemente tenía influencia a la pupila que habíamos visto. Bueno, interesante también el buen comportamiento a descentramiento. Estas lentes de tipo refractivo van a ser más sensibles que las difractivas. Y otro dato súper interesante, habéis visto el índice de distorsión lumínica monocular en ese 13,05%. Como estábamos viendo, todo lo que era por debajo de 15% nos va a dar una sensación de molestia en el paciente, de nada o muy poca, y es muy interesante. Los resultados reportados por pacientes, en este caso nos decía que tenía poca molestia, que era muy probable que se hubiera operado de nuevo y estaba muy satisfecho. Y con respecto a lo que podía realizar el paciente en cuestionario, aparte de estar bastante satisfecho, lo que más me llama la atención es cómo leía
los subtítulos de televisión con solvencia. Probablemente sea el índice más interesante a conocer. En otro centro en Budapest que había realizado más implantes, incluso ya en resultados a 6 meses, estáis viendo cómo el comportamiento es muy similar a lo que vemos en publicaciones científicas con lentes EDOF refractivas del mismo perfil óptico, tal cual estáis viendo ahí. En conclusión, esta lente ha demostrado en simulación óptica en los primeros resultados que se ajusta a la clasificación estándar de la EDOF de la ANSI y como consecuencia de la serie reportada por Iori, en esa primera serie de pacientes, de 6 pacientes, vemos como la agudeza visual a distancia corregida no es inferior comparada con la monofocal. La curva de desenfoque muestra esa excelente visión en intermedia, pacientes satisfechos y no hay queja de disfotopsia, desde luego con unos resultados, como hemos visto, ligeramente mejores a la trifocal, incluso con esa, comparada con la Liberty, que probablemente sea la trifocal con mejor comportamiento en términos de disfotopsia. Joaquín, te quería hacer una pregunta. Como presentaste, o sea, esta lente podría ser comparable con una Vivity, ¿no? Con respecto a la Vivity todavía se discute mucho si el target tiene que ser hemetropía para los 2 ojos o dejar una pequeña mini monovisión, que se discute media 0,75, no está bien aclarado. ¿Crees que aquí también se indicaría dejar en ojo no dominante un poquito de residual? Muy bien, los resultados son muy preliminares, Filomena, entonces yo creo que probablemente tengamos que seguir estudiando mucho la lente en el sentido de que se repliquen los resultados que estamos viendo con la otra lente que tenemos en el mercado con el mismo perfil óptico. A partir de ahí, probablemente, y otra cosa que queda pendiente en Vivity es ver en cuánto afecta la aberración esférica previa del paciente y en cuánto afecta a las pupilas. Y solo a partir de ahí yo creo que lo obligado es irnos a modelos de predicción en función de la pupila. Esos modelos de predicción es lo que nos va a dar la respuesta, un principio de respuesta a lo que tú planteas, que a partir de esos modelos de predicción cómo afectarían tanto la pupila como la aberración esférica previa como el posible desenfoque. Los modelos de predicción están poco trabajados y nos pueden ayudar mucho en ese aspecto. Entonces yo creo que todavía, incluso para Vivity, estamos en pasos muy preliminares, pero desde luego si tenemos ese efecto EDOF va a ser más amigable, por decirlo algo, o más amigable en el sentido de cierto grado de desenfoque. O sea, que probablemente sería plausible, pero hay que demostrarlo, desde luego. Y si os parece, pasamos ya directamente al último bloque. Vamos a hablar de lente Adón. Carlos Rocha va a hablarnos acerca de la revisión sistemática que publicó nuestro grupo. Él fue el primer autor de esa revisión sistemática sobre lentes multifocales implantadas a surco. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias Joaquín, muchas gracias Filomena y Javier por la invitación. Es todo un honor para mí. Antes de nada, estos son mis conflictos de interés. Y yo no quiero hablaros de ninguna experiencia mía, desde luego tendremos grandes expertos, sino que intentaré explicaros lo que hay en la literatura acerca de este tema. Para ello, y como bien ha dicho Joaquín, nosotros nos planteamos esta pregunta de investigación y afortunadamente publicamos esta revisión sistemática recientemente. Sabemos que los pacientes, y se ha hablado mucho en el Congreso, cada vez nos demandan más una independencia de las gafas. También sabemos que la cirugía de catarata, no solo en la oftalmología, sino en general en todas las especialidades, el acto quirúrgico más realizado. Sin embargo, según está descrito en la literatura, la mayoría de los pacientes, el 95%, tiene una lente monofocal. Por lo tanto, algunos de ellos ya operados podrían demandar soluciones para corregir esta mala visión de cerca. Por lo tanto, a nivel intraocular se nos plantean dos actos. Uno podría ser el intercambiar la lente monofocal por una multifocal, y esto ya está descrito en la literatura que no está exento de riesgo. Y por otro lado, se podría plantear poner una lente multifocal en el sulco. Por lo tanto, el propósito fue hacer esta revisión sistemática y fundamentalmente nos centramos en agudeza visual, satisfacción de los pacientes y complicaciones asociadas a este procedimiento. Con respecto a los métodos y siguiendo el método Prisma y con esta pregunta de investigación y con la búsqueda esta tan larga que hicimos, nos salieron 141 artículos en PubMed y al final, según los criterios de inclusión y exclusión, nos quedamos con 15. También
todos los estudios los evaluamos siguiendo unos criterios también establecidos en la literatura para ver el nivel de evidencia y los niveles de sesgo. Vimos que todos, excepto dos, que eran moderados, tenían un nivel de evidencia alto, pero es importante destacar que todos eran series de casos en que algunos decían que eran ensayos clínicos, pero bueno, no cumplían los criterios estándares de ensayos clínicos. De forma breve, los resultados. Vemos como el seguimiento de los pacientes varía entre 3 meses a 60 meses. Los ojos y el número de pacientes también hay incluso un artículo con un solo ojo, otros con más ojos. Y con respecto a la lente implantada, veis que hay varias. A día de hoy ya hay algunas que no se usan, o por lo menos yo creo que ya se usan poco. Y lo que sí que es interesante es cuando los autores se plantean poner la lente. Hay algunos que lo hacen en el mismo acto y otros que lo hacen en un acto secundariamente. Con respecto a la agudeza visual, la mayoría de los estudios pues reportan buena agudeza visual, sobre todo al cerca y al lejos, y hay menos descrito en visión intermedia. Con respecto a las quejas, pues al igual que en las lentes multifocales en el saco, la difotosia, fundamentalmente el glare y los halos, fueron lo que más reportaron los pacientes. De forma breve, este estudio incluye 384 ojos, donde la mayoría de los pacientes manifiesta que están contentos con esta nueva visión. La dispersión y los depósitos pigmentarios fueron las complicaciones que más describieron los autores. 14 lentes multifocales se explantaron. Y interesante que la mayoría pertenece al mismo estudio, que posteriormente uno de los autores del último estudio también nos ha contactado, que ha tenido que explantar a otras 5 o 6 más. Todos los estudios, excepto este donde se explantaron, están a favor de esta nueva forma de corregir la presbicia. Vemos este estudio del de Verdon, donde se explantaron las lentes, estos depósitos pigmentarios. Es curioso que ellos dicen que los explantes fueron por la disfotosia, porque no vieron más complicaciones aparte de estos depósitos. Con respecto a las limitaciones del estudio, destacar que la mayoría de los estudios incluidos eran serie de casos, faltan ensayos clínicos bien hechos. Algunos estudios usan los dos ojos, esto ya está descrito, los ojos tienen correlación, por lo tanto esto podría sesgar los resultados. Y algo importante, igual que ya también está descrito en lente multifocal en el saco, que hay una heterogeneidad a la hora de evaluar y de hacer los estudios también en lente multifocal en el sulco. Como conclusiones, esta nueva forma de corregir la multifocalidad parece ofrecer buenos resultados de visión en cerca y lejos, con alta independencia de gafas y alta satisfacción, con pocas complicaciones descritas. Sin embargo, nuestro grupo considera que todavía se necesitan más evidencia y más estudios para corroborar esta tendencia. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Mira, te quería preguntar, bueno, ya nos cuesta entender un diseño óptico, imaginar dos ópticas una con otra, nos cuesta un poquito más. Hablaste de las disfotopsias y lo que te quería preguntar era si te parece que hay más disfotopsias por tener dos ópticas intraoculares, y también te quería preguntar si en tu búsqueda encontraste el contrario, o sea, una multifocal que esté implantada en saco, pero con un error refractivo residual importante, una lente en sulcus que sea monofocal tórica, por ejemplo. ¿Has encontrado publicaciones con este tipo también? Vale, mira, con respecto al primero, a la primera pregunta, hay un estudio que es en banco óptico, por eso nosotros lo rechazamos, donde decían que poniendo las dos, o sea, comparando una solo multifocal con respecto a monofocal y multifocal, pues describían que prácticamente era similar, pero bueno, era un estudio en banco óptico. O sea, por lo tanto, no hay estudiado. Como he dicho, hay heterogeneidad a la hora de reportar. Entonces, no está descrito, por lo menos no lo hemos encontrado, que provoque más o menos. Tendría sentido. Y con respecto a la segunda pregunta, de hecho, eso es un criterio de exclusión para este estudio. Nosotros solo quisimos poner pacientes con monofocal en saco y multifocal en sulcus. Rechazamos también el de la lente histórica, que es interesante, pero queríamos centrarnos solo en esta pregunta de investigación. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Seguidamente, el doctor Carlos Orduna nos va a comentar acerca de cómo manejar la sorpresa refractiva hasta implantar lentes trifocales y lentes EDOF. Carlos, cuando quieras.
Agradezco la invitación a comunicar mis resultados sobre las lentes Add-on en esta charla. Los potenciales usos de este tipo de implantes Add-on creo que fundamentalmente son para la solución de la metropía posoperatoria y una indicación que estoy explorando que sería plantear al paciente una micromonovisión que se puede probar en gafa incluso en el posoperatorio. Pues al paciente probarle una gafa o una lente de contacto de menos 0,50 en uno de los dos ojos y si el paciente está contento con eso le puedes ofrecer esa micromonovisión. Es un campo a explorar. Todos sabemos que la refracción residual post cirugía de catarata disminuye la calidad visual, puede dificultar la conducción nocturna, reduce la capacidad de lectura, magnifica los fenómenos disfotópsicos y entonces hay que ofrecer al paciente una solución. La solución pues sería tolerancia a la refracción, uso puntual de corrección en momentos en conducción nocturna o gafa de lejos cerca. En grandes sorpresas refractivas se puede optar por el recambio de lente y otra opción sería la ablación corneal con láser excimer de los defectos residuales o el implante de las lentes Add-on. ¿Puntos a favor de la ablación corneal con láser excimer para la corrección de efecto refractivo residual? Pues que evita el riesgo de complicaciones intraoculares, de problemas maculares, de fracaso endotelial, en fin. Nos parece que es una ablación bastante segura. ¿Puntos en contra? Pues que, por lo menos en el medio donde trabajo yo, en Madrid, el ojo seco es terrorífico y lo empeora muchísimo. Es una patología de primer orden y hay que tenerlo en cuenta. Hemos hecho ablaciones Excimer en pacientes para solucionar su problema residual, post cirugía de catarata, y en muchas ocasiones el ojo seco ha sido una tortura en el posoperatorio, sobre todo en gente mayor. Induce aberraciones corneales el láser, inestabilidad refractiva durante semanas o meses en caso de que se hagan técnicas de superficie más prolongadas, la recuperación visual, y regresión del defecto refractivo, especialmente en hipermétropes y astigmatas elevados. Algunas publicaciones científicas que podemos consultar al respecto que nos hablan que efectivamente que en defectos elevados el láser excimer era menos predecible que las liosfáquicas y como todos sabemos que en corrección de defectos hipermetrópicos y astigmáticos las correcciones con láser excimer también pueden regresar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Solucionar el problema con las lentes Add-on. Fijaros en este caso, es interesantísimo, como en el preoperatorio tenemos este trazado de rayos, vemos cómo trazan los rayos en el paciente y tiene una aberrometría con eye trace bastante elevada. En el posoperatorio, al cabo del primer mes, observamos cómo el paciente se queja de mala visión, de halos, de reflejos, de baja agudeza visual. Corregimos el paciente con lente Add-on y vemos cómo se cierra mucho más el trazado de rayos, se concentran mucho más los rayos en la retina y el retinal spot diagram es muchísimo mejor. Por tanto, el paciente recupera rápidamente la calidad visual, tiene una gran estabilidad refractiva, una gran predictibilidad muy parecida a las lentes epicristalinianas, tiene una potencial reversibilidad este implante Add-on y un reajuste. E incluso, además, se podría plantear añadir la multifocalidad en un segundo tiempo, en estos casos. Contras de esta técnica de implante de lentes Add-on que yo veo, pues que es una técnica que tiene cierta curva de aprendizaje, al igual que la lente epicristalina, es una técnica especial, no es lo mismo poner una lente en saco que en epicristalino, pues poner una lente encima de otra en sulcus, pues tiene una técnica un poquito depurada que hay que aprender. Como posibles complicaciones tenemos una lente debajo que la podemos rotar, mover, subluxar durante la inyección de la lente. Puede existir dispensión pigmentaria, aumento de pío, bloqueo pupilar, uveitis y, por supuesto, en caso de implantes traumáticos, pérdida de células endoteliales. Nuestros resultados, pues nosotros hemos realizado un estudio con las más o menos 457 cirugías de cristalino desde el año 21 a lo que llevamos de 22. Hemos implantado 29 lentes Add-on, que sería un 6,34% de los casos. Una potencia, la moda de la potencia, la más implantada ha sido 0,75, tanto en positivo como en negativo. Por tanto, tenemos el autorrefractómetro y el biómetro bastante afinado. Y en todos los casos se alcanzó la emetropía. Es decir, una grandísima predictibilidad. Todos los pacientes alcanzaron la emetropía en el posoperatorio. Vemos aquí un caso de un paciente preoperatorio, un trazado de rayos con una gran ametropía. En el posoperatorio aparece este cilindro residual que no lo habíamos encontrado topográficamente, pero nos aparece.
Puede ser que la lente tenga un poco de tilt, que esté descentrada, lo que sea, pero el paciente tiene este astigmatismo y lo tiene, y refractivamente se le corrige en gafa y mejora. Se le pone una lente Add-on y efectivamente vemos cómo mejora y la agudeza visual mejora espectacularmente. De 159 lentes tóricas que implantamos en esta serie de pacientes, solo hubo 7 casos en los cuales tuvimos que reimplantar una lente Add-on tórica por encima de la suya. Y los cilindros eran entre 1 y 1,5. O sea que nos quedamos cortos de cilindro y pusimos un segundo cilindro al mismo eje curvo de la córnea y funciona. Son esos casos. En post-LASIK, evidentemente, la predictibilidad biométrica es mucho peor y en estos casos pues hemos tenido que implantar lentes con mucha más potencia, tanto en positivo, en lentes Add-on, como en negativo. Bueno, como punto crítico, yo creo que de este tipo de lentes, que la inyección debe ser controlada, que se recomienda meter un manipulador por la paracentesis para que el despliegue de la lente sea mucho más controlado y no se volteen las lentes. ¿Y qué le podríamos pedir ¿qué le podríamos pedir a este tipo de lentes? Pues que el material fuera un poquito más fino y que se pudiera manejar un poquito mejor dentro del ojo para evitar complicaciones con la lente que el paciente lleva implantada. Muchas gracias. Mira, te quería preguntar, ¿qué indicaciones pondrías para hacer este tipo de cirugía en duet, en el mismo acto cirúrgico? O sea, una lente en saco y una lente Add-on en el mismo acto quirúrgico. O sea, estamos pensando en un paciente que quiera buscar la multifocalidad, pero no sea candidato a ella. O que tengas alguna duda biométrica, por ejemplo. Eso, o sea, dudas biométricas. En un principio, si el paciente está claro que tiene una retina sana, un nervio óptico sano, un epitelio pigmentario sano, y tú crees que el paciente es apto para multifocal, pero crees que puedes fallar refractivamente, la lente multifocal debe ir a saco. Y lo que tienes es corregir con la Add-on el efecto refractivo residual. El contrario, paciente con epitelio pigmentario no sano, nervio óptico no sano, tienes dudas de si el paciente, esa retina, tiene sensibilidad suficiente para aceptar una lente multifocal. Entonces, al contrario, lente monofocal a saco, y la lente multifocal se pondría en el postoperatorio al cabo del mes, bien refraccionado con el defecto residual, un post-LASIK, por ejemplo, bien refraccionado en sulcus. Eso lo hemos hecho. Pacientes, por ejemplo, un abogado, recuerdo, muy exigente, y el paciente era un post-LASIK, y le dije, mire, le va a quedar refracción residual. Entonces, le pongo una lente monofocal, porque era miope alto encima, le pongo una lente monofocal en saco. Le refracciono al mes, veo que alcanza buenísima agudeza visual, no tiene halo, perfecta la agudeza visual, entonces le ofrezco multifocalidad sulcus con el defecto residual que me ha quedado. Y eso funciona perfectamente. Muchas gracias, Carlos. Y por acabar, el doctor Carlos Palomino nos va a hablar sobre sus resultados con lente Add-on. Buenos días, muchas gracias Filomena, muchas gracias Joaquín, muchas gracias Javier. Gracias, Alexandra, por tu organización, así como a ti, Miguel Ángel. Y bien, pues esta es la evidencia que tenemos de nuestro trabajo. Vamos a hablar del defecto refractivo, que sabemos que es la principal causa de disminución de la agudeza visual en nuestros pacientes. Estamos tratando con pacientes que tienen ojo seco, con pacientes que pueden tener un queratocono, con pacientes que pueden tener resultados que conviene subsanar después de una queratoplastia. Estamos hablando de sorpresas refractivas y también estamos hablando de pseudofaquias monofocales. Tenemos 240 millones de personas que tienen lentes monofocales bilaterales implantadas en el mundo. Add-on es una lente que es para posicionarla en el sulcus con 4 ópticos flexibles, con un diseño sin torsión que da una estabilidad importante, con diseño cuadrado para no capturar el iris, con óptica cóncavo-convexa para evitar el toque con la lente inferior, bordes pulidos por lo que no hay deformidades del iris, y es una cirugía sencilla por 2,2 manteniendo una presión estable, y muy importante, es una cirugía siempre reversible. Aquí vemos la cirugía con un paciente que tuvimos que estabilizar la córnea antes con un anillo de tensión capsular, en el que tiene puesta una monofocal, y el paciente quería poder ver a todas las distancias, y como conseguía una buena
agudeza visual y además estaba, como digo, la córnea muy regularizada, hicimos la cirugía. Es una cirugía muy sencilla, esto es tiempo real, es una cirugía muy rápida, podemos posicionar tanto el áptico distal como los ápticos proximales con una única maniobra, de forma manera que molestemos al ojo del paciente lo menos posible, y realmente ahí se acaba la cirugía que estamos realizando. Las soluciones para estos casos en los que podemos poner una lente Add-on es una lente monofocal esférica o tórica, es una lente que puede ser progresiva, trifocal, con una óptica igual que la de la Liberty, o incluso una lente que puede mitigar los problemas maculares dándonos mejor visión. Nosotros hacemos un estudio con pacientes pseudofáquicos que están ya implantados sin patología ocular ni ambliopía, a los que les implantamos la Add-on progresiva trifocal en 36 ojos, 12 bilaterales y 12 unilaterales. Los pacientes que han sido implantaciones unilaterales ya estaban implantados con una trifocal en el otro ojo. Se hicieron seguimientos a los 6 meses de refracción, agudeza visual de lejos, intermedia y cerca, también de contagio endotelial, así como de control angular y de curva de desenfoque y tolerancia al desenfoque con una VSOTF del 90% de corte. Los resultados obtenidos aquí, para no marear mucho, diremos que lo más importante de esta primera tabla es que la media de pacientes con una CD interna de 4,46 que nosotros implantamos y con un contagio endotelial de 2.146 lentes con una geometría normal. En cuanto a la visión de lejos, ahí vemos una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a la visión sin gafas, en cuanto a la intermedia, no hemos estudiado el tema estadístico, pero sí lo hemos hecho en el de cerca, en los que vemos que hay una diferencia también estadísticamente significativa en casi todas las distancias analizadas. Si vemos la lente, si vemos la curva de desenfoque comparada con una lente Fine Vision trifocal, vemos que es una curva de desenfoque que nos da mejores resultados. Y si hacemos la subjetiva de profundidad de foco, vemos que el Fine Vision y Add-on es prácticamente la misma, tanto desde el punto de vista subjetivo como desde el punto de vista objetivo. En cuanto a la pérdida de células endoteliales, vemos que es absolutamente despreciable a los 6 meses y la anatomía del ángulo está íntegra y la distancia entre la lente inferior y la superior es muy buena, con una separación suficiente para que no tengamos ningún problema. En cuanto a la satisfacción general, tanto en lejos como en cerca, como en fenómenos disfotópsicos como en satisfacción general, vemos que es realmente excelente a los pacientes que les preguntamos. Así, podemos concluir que hemos conseguido con estos pacientes implantados una total independencia de corrección óptica a todas las distancias tras la implantación de lentes Add-on progresiva. Todos los pacientes estaban satisfechos. Todos los pacientes implantados con Add-on preservaron la función corneal endotelial y tenían un ángulo iridocorneal seguro. Y teniendo en cuenta la limitación de la muestra, que está en 36, el otro día pusimos la número 40, concluimos que Add-on progresiva es una opción buena y segura para multifocalizar a pacientes pseudofáquicos con lentes monofocal que así lo requieran. Estas son las 5 lecturas que creemos que son importantes para comprender todo lo que hemos estado hablando, y muchísimas gracias por vuestra atención con la hora que es. Gracias, Carlos. ¿El seguimiento medio que tenéis de estos pacientes, qué tiempo es? Pues por eso digo que llevamos 40, pero el seguimiento es de 6 meses. ¿Algo de dispersión pigmentaria, fenómenos de este tipo, inflamación? En nuestra casuística no lo hemos encontrado. ¿Y explantaciones en todos estos casos? Ninguna. Ninguna. Muy bien, gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues finalmente muchísimas gracias por vuestra atención.
hasta esta hora tan introspectiva. Muchas gracias por el compromiso de Medicontour, por la difusión de la evidencia. Muchas gracias a los ponentes y un honor haber estado aquí con Javier y con Filomena. Muchas gracias.